Bueno, es que aquí también he visto varias caras de psicólogos, entonces por eso me da... Y los psicólogos que se dedican en Aguascalientes, muchas partes al arbitraje, perdón, su formación deja mucho que desear. O sea, no están preparados para ser psicólogos forenses. Bueno, pero eso uno como abogado no lo sabe. Obviamente no somos peritos en eso. Nosotros acudimos a ellos o a ustedes porque creemos que son los que conocen la materia. Digo, volvemos a lo mismo. Nadie es perfecto, ni nadie es el mejor de los profesionistas, ni nadie es el peor de los profesionistas, ¿no? Todo tiene un matiz. Entonces, bueno, eso es en caso de la alineación parietal. En caso de desacuerdo, bueno, ya les comenté también de lo que nos habla este artículo. En caso de los alimentos, ya también se los platiqué ahorita. El que no tiene la guarda y la custodia se va a quedar con la obligación de los alimentos. Esto también ya se los comenté, la guarda y la custodia durante el juicio. Ahí, ¿quién la va a tener? El juez va a decidir en un primer acuerdo o en un primer, ¿cómo les puedo decir? En una primera actuación que el juez emita, nos va a decir quién se va a quedar mientras está el juicio con la guarda y la custodia del niño. Normalmente, no digo que siempre, se lo dejan a la madre. ¿Sí? Y bueno, ya les hablé de lo que son las conductas de alienación parental. ¿Sí? Eso es evitarlas en lo más que se pueda. Porque luego hacemos cosas buenas que parecen malas. ¿Cuáles son los derechos y deberes inherentes a la patria potestad? El primero, y antes que cualquier otro, es la guarda y la custodia. Este está regulado por el Código Civil y nos explica qué son las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores, que se aplicarán al pariente por cualquier circunstancia que tenga la custodia de un menor. Quien conserva la patria potestad tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en todos los deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia. Volvemos a lo mismo. Puede ser que yo me quede con la guarda y la custodia y el esposo, bueno, ex esposo, puede seguir siendo, durante el juicio sigue siendo. El papá, digámoslo así, tiene la obligación contraria a la de los alimentos, ¿sí? Después, bueno, sí. Ahí creo que para los que no son abogados ese comentario podría generar alguna duda, porque la carga alimentaria no se le queda solo en este caso. No. Lo comentó, licenciada, porque hace ratito también hizo usted esa afirmación y pudiera, quien no es abogado, creo entender que la obligación alimentaria solo va a recaer en aquel que no va a ejercer la custodia, porque lo dijo... Sí, qué bueno que lo aclara, licenciada. Y psicológicamente se la cree. Sí, aparte... Bueno, sí, para los que no son abogados les explico esta situación. No, bueno, les explico esta situación. Probablemente sí no tomen en cuenta ese detalle de que no había abogados. ¿A qué se refiere con alimentos? Obviamente el que tiene la guarda y la custodia, pues le va a dar de comer, va a pagar la renta, va a pagar la luz, va a pagar el agua, pero el papá o la mamá que no se quedara con la custodia, la guarda y la custodia del menor, pues va a tener que aportar el extra. Por ejemplo, útiles escolares, uniformes. Pues si yo no ajusto para llevarlo, no sé, a McDonald's, a donde el niño se le ocurra. Hay tantos lugares, obviamente el papá tiene que aportar para eso, al cine, etcétera. No sé si me explique para las personas que no son abogados. Creo que con esto ya queda un poco más claro, ¿no, licenciada? Bueno, otro de los derechos que tienen es la visita y la convivencia, que se tienen que tener una convivencia siempre los menores con el padre que no tiene la guarda y la custodia de él, ¿sí? Tienen el derecho a ser visitados y los padres tienen también el derecho de visitarlos.
En este sentido, pues también el Código Civil nos marca ciertas limitaciones. ¿En qué casos no se da este derecho de visita y convivencia? Solamente en los casos en el que los padres tengan alguna conducta nociva hacia el menor. Está hablando de cualquier conducta que se les ocurra, tanto sexual como moral, que es lo que el código nos establece. También tienen el derecho a la educación. En el Código Civil nos dice que las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Volvemos a lo mismo. ¿Educarlo en qué sentido? No nada más es vete a la escuela y listo. Es educarlo en todos los sentidos. Porque si yo no le doy una educación moral adecuada, el Ministerio Público, el mismo Código Civil le da la facultad al Ministerio Público, va a intervenir en esa situación. Si, por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos en el que la mamá se prostituye y tiene la guarda y la custodia del menor, y el papá es un alcohólico, de esos que andan por ahí en las calles vagando. ¿Qué pasa con esos menores? El Ministerio Público tiene la facultad de recogerles a la guarda y la custodia a la madre. Porque bueno, cuando tuve la experiencia de estar en Pabellón, ahí se veía mucho esa situación. No sé si alguien de ustedes ha llevado asuntos, de los que son abogados, de esa zona de Pabellón, asuntos familiares. En Pabellón existe una zona, ¿cómo les puedo? ¿Perdón? Una zona de tolerancia, le llaman el charco. Entonces, obviamente muchas de las mujeres que viven en Pabellón se dedican a la prostitución, y existen muchos asuntos de esa naturaleza. Y se ven muchas cosas con niños que uno dice, ¿dónde estás, Ministerio Público? O sea, ¿por qué no has puesto orden en esto? Porque muchas veces ni siquiera saben de quién son hijos. O sea, las mamás muchas veces no saben ni siquiera quién fue el papá. Entonces, es lo que les digo. El derecho es muy bonito en las leyes, pero luego ya lo vemos en la práctica y vemos que es más legal que justo, ¿no? Hay más injusticias por querer ser tan legalistas, tan apegados a la ley. Entonces, muchas veces esto de la educación pues deja mucho que desear, ¿no? En ese sentido. Después viene lo que es el derecho a la crianza. ¿Qué es la crianza? Bueno, la crianza va muy pegado a ese comentario que les hacía. Implica la facultad de instruirlos y dirigirlos, pero a su vez conlleva diversas obligaciones, como son la de procurar la seguridad física, psicológica y sexual, así como fomentar hábitos adecuados de alimentación, higiene personal y desarrollo físico. También impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares, realizar demostraciones afectivas con respeto y aceptación de estas por parte del menor y determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. Ninguno de nosotros somos dioses. Perdón. Disculpe, voy a empezar un poquito más. El Ministerio Público creo yo que no tiene facultades para, aun cuando el niño sea un alcohólico y una prostituta, de tomarlo y no sé, llevarlo a una institución. Yo no sé con qué facultades hacen eso. El artículo 445 del Código Civil del Estado de Aguascalientes da la facultad de avisar al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda. La figura del Ministerio Público es la representación de la sociedad. Eso es lo que le da la facultad. ¿Sí? La facultad de, por ejemplo, emprender o interponer una demanda de pérdida de patria potestad. Es la facultad, no de ir materialmente hablando y recoger al niño. O sea, estamos hablando, legalmente hablando, tiene esa facultad. Interponer la demanda de pérdida, del juicio de pérdida de patria potestad, para que posteriormente, obviamente, materialmente se haga. Pero todo es bajo los procesos judiciales.
O sea, no es de que materialmente va a llegar el Ministerio Público, con permiso soy el Ministerio Público, vengo por el niño. No, todo tiene un proceso. Si nada más que esto viene después, o sea, la explicación viene después. Se adelantó un poquito. Bien. Reconocer a la facultad, al Ministerio Público. He conocido el Ministerio Público, mujeres, sin respetos, profesionales, serios, incluso diría grandes seres humanos. Pero no hay una generalidad. Si supongamos que llega a la facultad, ¿tienen las competencias? Eso ya depende de la Procuraduría. Es a lo que iba mi comentario. Ninguno de nosotros somos perfectos y ninguno de nosotros somos dioses como para poder juzgar al otro. ¿Sí? Entonces ahí ya va a tener mucho que ver el carácter del que está ejerciendo la facultad, en este caso el Ministerio Público, o del que está juzgando la manera de criar, hablando de lo que es la crianza como derecho de los padres a ejercer la patria potestad. ¿A qué se refiere esto? Nadie puede llegar y decirle a cualquiera de ustedes eres un mal padre o eres una mala madre, porque por ejemplo yo veo que no lo llevas a clases de artísticas, o yo veo que te la pasas trabajando y no le pones la más mínima atención. A ver, sí, espérate, pero me la paso trabajando porque probablemente yo no ajusto con lo que gana el marido y pues necesito salir a trabajar, o probablemente soy una viuda y no tengo un sustento económico para poder atenderlo en otras circunstancias, entonces lo tengo que desatender en otras, y no por eso implica que me van a quitar la patria potestad. No sé si me explique para los que no son abogados. Entonces a eso se refiere con la crianza, ¿sí? Otro derecho es la corrección. El Código Civil nos marca que mientras se tenga la patria potestad y la custodia, vamos a tener la facultad de corregir al menor, pero esa facultad no incluye un maltrato. ¿A qué me refiero con un maltrato? Nos dice el artículo que nos regula esta situación. La facultad de corregir ni implica infringir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica, en términos de otro artículo, ¿no? ¿Qué se refiere con su integridad física y psíquica? Es el maltrato, es la violencia intrafamiliar. El Código Civil también nos marca lo que es violencia intrafamiliar. Dentro de este ciclo de conferencias ya se platicó de este tema, entonces por eso no me quiero meter mucho, porque probablemente muchos de ustedes ya asistieron a todas, entonces ya están con ese conocimiento de lo que es la violencia intrafamiliar. Entonces la corrección no implica de que, a ver, ven para acá, gritarle y hacerlo sentir mal al menor, porque esto, aquí el psicólogo no me dejará mentir, o sea, esto a la larga va a llevar a conductas, a ese niño, ya convirtiéndolo en adulto, lo va a llevar a conductas no muy agradables hacia los demás, porque va a ser una persona maltratada, va a ser una persona que va a querer reflejar ese maltrato siempre hacia los que tiene enfrente. Entonces es una situación que va a ser vulnerable a la persona, tanto los maltratos físicos como psíquicos. ¿Qué pasa con los niños que son maltratados? Bueno, se convierten en porros, se convierten en delincuentes, probablemente, digo, es lo que les digo, no necesariamente tenemos lo mejor de lo mejor en todos los ámbitos de los que nos desarrollamos, probablemente, uno no sabe quién llega a ese tipo de lugares, ni se sabe uno la historia de por lo que pasó para poder llegar ahí, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces muchas veces esto de la corrección implica ciertos traumas hacia la persona y pues bueno, ahí ya no podemos hacer mucho. El derecho al suministro de alimentos. Les voy a leer el artículo para los que no son abogados, un artículo del Código Civil que nos marca: los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica,
Respecto de los menores de edad, los alimentos comprenden, además de los gastos necesarios para su sano esparcimiento, la educación escolar del alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Ahora sí que el Código Civil nos marca que esto es lo que se considera por ley los alimentos. No sé si tengan dudas. Otro derecho que tenemos es la representación legal del menor. Esta representación legal del menor va a ser ejercida por los que, la va a ejercer los que tengan la patria potestad del mismo. En el caso más común son los padres. En el caso de que se le quitara la patria potestad a alguno de ellos, pues el que queda es el que va a ejercer esta representación legal. En el caso de que la tengan los dos padres, esta representación legal tendrá que hacerla en conjunto, se tendrá que hacer en conjunto. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, el representante legal no puede ejercer ningún arreglo para terminar algún juicio por parte de, en el caso de que sea el menor parte. Por ejemplo, yo no puedo firmar una promoción sin que la firme mi esposo si se está llevando a cabo un juicio que tenga que ver con bienes del menor, por ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo firmar sola, tiene que firmar también el papá del niño. ¿Sí? Después viene lo que es la administración de los bienes del menor. ¿Por qué nos habla el Código de Administración de Bienes del Menor? Bueno, es que existen dos tipos de bienes que puede tener el menor. No sé si recuerdan el caso muy sonado de Belinda, que era rica cuando era una niña. No sé si lo escucharon, que tuvo problemas con sus padres porque eran sus managers, que les llaman los artistas. Les platico esta circunstancia porque esa es una forma de que los bienes de que los menores adquieran bienes por su trabajo. En este caso, esta niña, pues era actriz, adquirió bienes y entonces la niña se empieza a dar cuenta, ya no tan niña, que los papás esos bienes pues no los están llevando como deben. ¿Y qué hace? Bueno, ejerce su derecho, ¿no? Ahorita les voy a platicar cuál es su derecho. Y también existen otro tipo de bienes, los bienes que adquiera por cualquier otro título. ¿Qué es cualquier otro título para los que no son abogados? Puede ser alguna donación que le hagan los abuelos. En este caso, donación, entendámosla como regalo, que les regale el abuelo algún terreno, alguna casa y que la van a poner en renta. Bueno, esos son bienes del menor, no de los padres del mismo. Entonces, los padres los están administrando, pero no son de ellos, no pueden disponer de ellos. ¿Sí? El código nos marca varias cosas. Por ejemplo, en el caso del que les platicaba de Belinda, pues era su manager, eran sus papás, pero como pertenecen en propiedad al menor, obviamente por su trabajo, él mismo va a ejercer la administración y el usufructo de ellos, ¿sí? Según nuestro Código Civil de Aguascalientes, que casi es una copia del Código Federal. Por eso este asunto fue tan sonado. Los otros tipos de bienes, los que son de otra naturaleza o de segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al hijo, la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las personas que ejerzan la patria potestad. Así como que está como muy bizarro, ¿no? ¿Por qué los papás van a vivir de eso? Como que a mí se me hace, al menos a mí, en lo personal, yo creo que pues, ahí debería de legislarse que se abra un fideicomiso o algo así para que los menores después puedan hacer uso de esos bienes, no de ese usufructo, ¿no? También nos habla el mismo código de que los bienes pueden también adquirirse por herencia, legado, donación, y el testador o donante dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o se destine a un fin determinado, se estará lo dispuesto. ¿Qué es esto para los que no son abogados?
Cuando por herencia, legado o donación se establezca que el usufructo, por ejemplo, yo te voy a regalar a ti nieto, sobrino o persona distinta a mi familia, una cosa, y si yo dispongo, en el caso de una donación, que ese bien sea con usufructo vitalicio hacia mí, o sea, voy a dártelo, pero todos los frutos de ese bien, yo los voy a disfrutar hasta que yo me muera. Entonces, ahí sí se puede, en ese caso sí se puede que yo disfrute de los frutos de ese bien, y ese bien tú, hasta que yo me muera, tú vas a poder disponer de él. Yo me puedo morir mañana, me puedo morir dentro de 20 años, 30 años, no sabemos, ¿no? A eso se refiere este artículo. También los padres, en relación a la administración de los bienes, pueden renunciar a su derecho de la mitad del usufructo, haciéndolo de una manera muy formal, que sea por escrito, y probablemente lo puedo, para que no quede dudas, lo puedo hacer frente a un notario público, para ya que quede sin lugar a dudas esta situación de renuncia del usufructo. También esta renuncia dentro del ámbito legal o jurídico se va a considerar como una donación del padre hacia el hijo. Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los padres, abuelos y adoptantes entreguen en posesión de los bienes cuya propiedad corresponde al hijo, pertenecen a este, y en ningún caso serán frutos que deba gozar la persona que ejerza la patria potestad. No sé si me explique en esta situación. Otra cosa que nos maneja el Código Civil en cuanto a esto es que el usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la patria potestad lleva consigo una excepción, la obligación de dar fianza en ciertos casos. ¿Por qué les hablo de dar fianza? ¿La fianza para qué sirve? Para yo garantizar lo que estoy haciendo. En este caso, el que tiene la patria potestad va a garantizarlo de esa manera. Cuando se ejerza la patria potestad, en este caso las excepciones son cuando se ejerzan la patria potestad, han sido declarados en quiebra o están concursados, cuando se vuelvan a casar y cuando su administración sea notoriamente perniciosa para los hijos, ¿no? ¿En qué sentido? En que probablemente yo como padre te estoy utilizando a ti, hijo, para mantenerme yo, no que esté administrando los bienes. En ese caso, pues se les quita la administración de los bienes del menor a los que ejercen la patria potestad. No sé si me doy a entender. Después, otro de los derechos que tienen es responder por daños y perjuicios ocasionados por los menores. ¿Qué pasa? Ya para no hacerles tan largo el asunto. Si un menor llega y, por decir, me hace alguna maldad a mi vecino, pues ¿quién va a responder por esa maldad? El que tiene la patria potestad, obviamente los papás, ¿no? Otra de las cosas es consentir el matrimonio del menor. Recuerden de lo que es el emancipado. ¿Sí recuerdan esa figura? No sé si les quedó muy claro, si no, pues, bueno, me dicen, ya para no entretenernos tanto en esta situación. El consentir el matrimonio del menor es una de las formas también, es uno de los derechos también que debe de ejercer los que ejercen la patria potestad. Ya para no tardarnos tanto, vámonos a lo que son los modos de acabarse y suspenderse la patria potestad. Existen dos tipos para perderla. Una es la suspensión, que es una de las formas de suspensión es la incapacidad declarada judicialmente. Por ejemplo, si uno de los que ejerce la patria potestad llegara, no sé, a darle algún derrame cerebral y que lo deje incapacitado, judicialmente tengo que hacer ese procedimiento para que a mí me declaren o a esa persona la declaren incapaz
de ejercer la patria potestad y se suspenda el ejercicio de la misma en beneficio siempre del menor. Otra de las formas de suspender la patria potestad es la ausencia declarada en forma. ¿Qué es la ausencia declarada en forma? Cuando no está el sujeto que ejerce la patria potestad, pero declarada en forma significa que sea declarada judicialmente hablando. Yo tengo un derecho, el derecho de decir, pues se fue, ya no regresó, y quiero que se declare la ausencia para efectos de ejercer yo sola la patria potestad de mi hijo. ¿Sí? En el caso de que existiera un papá que se fuera, ¿no? Entonces ahí, ya para que no se sigan generando ciertos derechos, pues yo tengo esa manera de decir que se suspenda la patria potestad. Y otra por sentencia que imponga como pena la suspensión de la misma. Recordemos que el Código Civil nos marca que ciertas conductas morales o sexuales del padre hacia el hijo van a hacer que se les suspenda la patria potestad. ¿Sí? Ahora, para la pérdida, que no es lo mismo. Una cosa es la suspensión, que es que durante un tiempo se suspenda el ejercicio de la patria potestad, y otra cosa es la pérdida de la misma. ¿Cuándo se pierde? Bueno, el primer supuesto es cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de este derecho. Que se diga, ya no puedes nunca más, de hoy que se emite la sentencia hasta que el niño sea mayor de edad, ya no puedes ejercerla por situaciones, ya sea delitos o conductas que nos expresa el código, nos las dice literalmente cuáles son. En casos de divorcio, la pérdida de la patria potestad, pero ¿en qué casos de divorcio? ¿O en todos los divorcios se pierde? No, solamente en caso de que sea, perdón, acá escuché, bueno, que sea, por ejemplo, el cónyuge culpable del divorcio. ¿En qué sentido? La ley está mal porque No, 100% culpable y el otro nada. A ver, ¿cómo? No, pero eso se reformó hace algunos años. El 305 tuvo una reforma hace más de 10 años y ya no es consecuencia inherente al divorcio de la pérdida de la patria potestad. No. Solo que haya sido demandada de manera expresa. Exactamente, pero a eso voy. A eso voy. ¿Qué pasa con esto del divorcio? O sea, no necesariamente si te divorcias, por decir, en términos más coloquiales, que si uno se divorcia porque le pusieron el cuerno, ¿qué pasa? Pues si tú pides la pérdida de la patria potestad por esa situación, el juez te lo va a conceder. Pero si uno dice, pues vengo a divorciarme necesariamente porque mi cónyuge me engañó con otra persona, pero yo no estoy pidiendo la pérdida de la patria potestad, ahí pues, no opera. Sí, eso es a lo que iba. No en todos los casos de divorcio. Yo tengo que pedirla y explicar los motivos por el cual me estoy divorciando y quiero que mi cónyuge pierda ese derecho. ¿Sí? Porque recuerden que más que un derecho del padre, es un derecho del hijo el tener la patria, el que el padre tenga la patria potestad. Porque estamos viendo siempre, recuerden siempre, por el interés del menor, no necesariamente por el beneficio del padre de tenerlos con nosotros. Otra de las formas de perder la patria potestad es cuando por las costumbres de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal. Era lo que les decía hace rato. ¿Sí? Se puede demandar la pérdida de la patria potestad vía Ministerio Público, no necesariamente. O sea, yo, vecina, me estoy dando cuenta que ese niño está mal atendido o que ese niño está viendo cosas que no debe.
y doy aviso o al Ministerio Público, y es cuando ya se entabla la demanda por parte del Ministerio Público para perder ese derecho. Una persona que está cumpliendo una sentencia penal que no tiene nada que ver con la familia, su patria potestad sigue vigente. Mientras la mamá no pida la pérdida de la patria potestad por alguna otra causa, sí. Cuando ya se perdió la patria potestad, entonces ya no existe la obligación de No, ahí sí. Siempre va a existir. siempre existe la otra Por eso hablábamos del vínculo paterno-filial y por eso hablábamos del interés superior del menor, porque siempre va a existir esa obligación. Solamente en el caso de que se pierda la patria potestad, se va a perder el derecho de gozar a ese menor de las visitas, de la guarda y la custodia. No sé si me explico. Exactamente. Los derechos se pierden con la pérdida de la misma, ¿no? De la patria potestad, pero los deberes se quedan. ¿Sí? Después, otra de las formas es por la exposición que el que la ejerce hiciera del menor de edad o porque lo deja abandonado por más de 2 meses. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que el padre no ejerza de una manera efectiva esta patria potestad, en el sentido de que lo exponga a ciertos peligros o simplemente lo abandone por más de 2 meses. Otra forma de pérdida es cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor sobre quien se ejerce la patria potestad. Sí ya no hay más, ¿no? Desde el momento en que se le comprueba el delito, desde ese momento se pierde la patria potestad. ¿Sí? Y la última es cuando el que la ejerza incurre en conductas de violencia familiar en donde la víctima sea el menor de edad. Violencia familiar implica ya sea psicológica, emocional o física. Por último, vamos a ver lo que es la terminación de la patria potestad. ¿Cómo termina? Ya se los había explicado hace un momento, ya sea con la muerte del que la ejerce, con la emancipación del menor o por la mayoría de edad del hijo. ¿Perdón? Regresarte a la anterior. ¿Está? Entonces, en los casos en los que dejan al menor a cargo de la mamá, o sea, que el padre ya no cumple con la obligación alimentaria, ni tampoco con las visitas, ni nada, se va, se desaparece. ¿Aplica la suspensión por ausencia declarada en forma o aplica lo que es que lo deja abandonado por más de 2 meses? Depende de cómo lo quieras manejar. Si el menor probablemente tiene 17 años, pues vas por la suspensión. ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto, no? Pero si el menor probablemente tiene 3 años, pues yo diría que mejor te fueras por la pérdida. Porque algunos jueces aplican el criterio ahí de que la cuestión de abandonado cuando está con la mamá no aplica. O sea, abandono es cuando se deja a cargo de personas extrañas que no son la mamá, pero por lo regular se quedan los menores con la madre. En los casos estos en específico se quedan a cargo de la madre, los padres se van, forman otra familia y ya no regresan con ese menor. Entonces ahí los jueces aplican el criterio, algunos jueces, en cuestión de abandonado no aplica cuando se queda con la madre. Mire, es abogada, ¿verdad? A mí, gracias a Dios y a ciertas circunstancias que me ha tocado vivir, me ha tocado estar en las clínicas procesales. ¿Qué es esto? Es cuando los jueces y los magistrados establecen un criterio para hacerlo. Y ese tema en especial ha sido muy criticado, porque los magistrados les dicen, bueno, ustedes me dicen que se va a aplicar la pérdida. Entonces, ¿por qué están ustedes diciendo que no aplica? Porque obviamente de los jueces que hay ciertos jueces que sí lo aplican de manera correcta y hay jueces que dicen, a mí no me importa, ese es mi criterio, independientemente de lo que se haya quedado en la clínica, yo voy a seguir aplicando este criterio. Y tristemente,
es lo que hacen. ¿Y quién sale afectado? El menor. ¿Sí me explico? O sea, pero lo correcto es, según los criterios de los magistrados que me han tocado escuchar, es que por más de 2 meses de cualquiera de los dos, o sea, si el papá se quedó con el hijo, independientemente de que sea el papá y que el hijo sea una mujer o una niña, pues si se fue a la mamá, con la pena, ya tienes 2 meses afuera, voy a denunciar la pérdida de la patria potestad, porque tú no estás. ¿Para qué quiero que tengas la patria potestad? No, es para que tengas los derechos que eso implica. Entonces ahí también hay que sabérselo manejar al juez. No nada más es decir, pues la ley me dice esto. No, hay que saber argumentar. En este caso, ahora sí que lo que te va a dar o lo que te va a convencer al juez van a ser los argumentos que uno exprese en la demanda. ¿Sí? Entonces ahí, depende de cómo lo manejes, es lo que el juez te va a contestar. Ahí tiene mucho que ver tu argumentación. Obviamente también el juez que te toque, porque luego hay jueces que tienen un criterio muy cerrado que por la más excelente argumentación que tengas, no los convences. ¿Sí? Entonces ahí sí ya sería la opción que se prefiera, ¿no? Y bueno, ya con esto... Espero que me la conteste, si la justicia es una responsabilidad social, ¿por qué la justicia no solo está en el monopolio de unas cuantas personas? O sea, ¿qué entendiendo? La justicia es una responsabilidad social, no es un monopolio de unos cuantos. Hace tiempo está pidiendo la participación de la sociedad. La sociedad mexicana es una sociedad inteligente. La inteligencia no está solo en los privados, está en toda la sociedad. Eso es lo que entendiendo. Bueno. Ahorita les comento de ese asunto. No sé si tengan alguna duda, si no para comentar este asunto. A ver. ¿Existe alguna manera de, si ya perdiste la patria potestad, de que te la puedan... ¿Resarcir? No. No. Cuando es una suspensión, obviamente sí, ¿no? Sí. Okay. Volvamos a lo mismo. No es lo mismo la suspensión que la pérdida. Te la pueden suspender a lo mejor porque cometiste algún delito, no necesariamente, por decir, el robo. Pues te la suspenden porque, pues, ¿cómo vas a estar ahí ejerciendo la patria potestad? ¿Qué ejemplo le estás dando, no? Que no es un delito tan grave como, por ejemplo, el estupro, que, bueno, no hay menores, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la violación al menor, ¿no? De tu familia. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nadie? A ver, sí. En dado caso, se casa la pareja huastelecos, la madre colombiana, va a Colombia con los hijos, el padre sabe que está en Colombia. La madre pide tanto alimentos como patria potestad y todos los derechos que pide, lo pide pero por ley de Colombia. ¿Qué tanto los tratados y la Declaración de Ginebra, qué tanto llega a tener poder para poder hacer eso en Colombia por leyes colombianas? Y muy separado, que ni siquiera están divorciados en las casas. Se toma en cuenta lo que es el derecho internacional, ¿sí? No se toma en cuenta el derecho local. Cuando suceden ese tipo de cosas, se toma en cuenta el derecho internacional o bien el lugar en donde residen los menores. Si los menores están en Colombia, se van a seguir las leyes colombianas, derecho colombiano. Sobre los alimentos. Exactamente. Siempre respetando los tratados internacionales entre ambos estados, los que estén firmados y ratificados. Y sería ejercido en ese momento y muy aparte el procedimiento que lleva el divorcio. Sí. De hecho, la patria potestad puede ir separada del divorcio. O sea, tú puedes seguir probablemente casado con tu mujer, pero quieres que ella pierda la patria potestad y lo puedes demandar por ciertas circunstancias, pero tú seguir con ella. No sé si me explique. Son juicios distintos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, quedo a sus órdenes para cualquier cosa y respondiendo al comentario del licenciado en psicología. Bueno, del maestro.
Tristemente, la justicia es una cosa y la legalidad es otra. Vivimos en un sistema legalista, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, las leyes muchas veces las hacen personas que ni siquiera saben derecho. Entonces, mucho menos son justos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Una cosa es la justicia y otra muy distinta, las leyes y el sistema legalista que existe en México. Bueno, hago un licuado, un batido, es una pregunta que no está, conozco excelentes padres, los padres me gustan mucho, están fuera de la familia, cumpliendo con la familia. México tiene experiencia en la migración, no se van irresponsables, se van irresponsables, ¿no? Pagando precios altísimos. Hago un licuado entre la economía, la sociología, la mercadotecnia que cree que el hijo se merece todo, y entre los errores femeninos y masculinos, hago un licuado de todo eso. ¿Qué sale? Y le van a imponer la ley fría. El problema aquí, volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo que estábamos comentando con las abogadas. Es que los jueces muchas veces son cerrados y no les interesa todo ese licuado del que usted está hablando. Y ellos se apegan a lo que dice la ley y no les importa lo demás. ¿Sí o no? A los que son abogados y ejercen esta situación. O sea, es la realidad. Es la realidad. Yo fui responsable de veces a un incidente y que soñó ser magistrado, incluso poco letrado. Varios son sus pecados, desterrado, oscuro, juzgado. Pero no satanicen tampoco a las personas que se dedican a la justicia. No, fue uno en particular. Los errores fueron garrafales. Obviamente nadie es perfecto y sí quiero aclarar esto porque probablemente pues, muchos de ustedes tengan, y por lo mismo asistieron aquí, tengan problemas con el Poder Judicial. No estoy a su favor, pero también hay que ser realistas. No son perfectos, no son seres humanos iguales que nosotros, cometen errores, pueden ser garrafales o pueden ser muy pequeños, pero es precisamente por lo que les pagan y ellos tienen sanciones cuando cometen errores garrafales, tienen responsabilidad y llegan a tener responsabilidad penal. Yo creo que con esto ya me quedo para que también ustedes se den cuenta que son personas, todos los que emiten justicia o que intentan hacerlo, son personas igual que nosotros y están expuestos a cometer errores y están expuestos a cometer errores en su vida privada, porque también veo que nombra mucho al ministro en retiro, pero es una persona y como tal tiene derecho a equivocarse. Entonces sí, eso sí me quedaría con esto, ¿no? No todos son malos, pero tampoco todos son buenos, hay de todo. Entonces sí, no los juzguemos tan cruelmente, ¿no? Con esto me despido, quedo a sus órdenes, cualquier duda, pregunta.